Aleluya. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Amén. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo, hace una pregunta a la iglesia de Roma. Pues, ¿qué diremos? A ver, ¿perseveraremos en el pecado? Es una pregunta, hermana nuestra. Después de esto, ¿va a seguir usted en el pecado? Porque Dios es misericordioso y la gracia la salva. ¿Va a perseverar por eso? ¿En el pecado? No. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Gracias La respuesta es, en ninguna Gloria manera. a Dios. Siga Amén. leyendo. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjate, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca en ninguna manera. Luego dice, porque los que somos, ¿qué? Léalo de nuevo, el 2. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjate, los que somos, ¿qué? Muertos. No, muertos en el pecado está el mundo. Nosotros no somos muertos en el pecado, muertos al pecado. Gloria a Dios. ¿Cómo así muertos al pecado? Por ejemplo, ve a una tumba y ofrécele cerveza ahí al muerto. ¿Se la toma? ¿Por qué? Así estamos nosotros. Mira, Gracias, pero tómate Señor. esto. Gloria a Eso no Dios. es para mí. Un cigarrillo, no, eso no es para mí. ¿Cómo estamos? Muertos al pecado. Amén. Gracias, Señor. Pero tú no puedes pololear con un mundano allá, con otro. ¿Cómo estamos? Muertos al pecado. Si Gloria tenemos a su Dios. pareja, Dios les se la prepara en el Señor. Amén. En el orden del Señor. Un esposo, un compañero delante de Dios. Pero al pecado estamos muertos. Así es. Un muerto baila. Por más buena que le pongan la música, no va a bailar, porque está como. Entonces dice el apóstol, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca en ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego dice, o no sabéis que los que han sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Gloria a Dios. Fíjate qué significa. Bendito seas Jesús. Fíjate qué significa el bautismo en la iglesia verdadera. ¿Qué significa? Muerte y sepultura del viejo hombre con sus hechos para ahora vivir para Dios. Gloria a Dios. O sea, hermana, qué bonito. Esto marca el principio, Bendito sea. el comienzo de tu Así vida es. espiritual. En el nombre Hasta de hoy llegó aquí la Ninosca antigua. Y hoy sale una nueva Ninosca. Gloria a Dios. Ahí va a quedar la Ninosca antigua. Siguiente versículo. 3. Oiga cómo dice. ¿O no sabéis Oiga. que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Oiga. Pero en Cristo Jesús. Si somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte. Ahora Jesús murió, ¿verdad? Así que como Jesús murió por nosotros, ahora nosotros moriremos al mundo para vivir para Él. Gloria Pero a Jesús Dios. no se quedó muerto, ¿verdad que no? Resucitó. Así tampoco usted no se va a quedar ahí en el agua. De una va a salir. ¿Qué representa? La inmersión, muerte y sepultura. Y al salir, resurrección. Sigue leyendo. ¿Cómo dice? Oiga. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así Cuidado. también nosotros. Léame desde el 1, vamos a ponerle atención. Pues, ¿qué diremos? Oiga. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gloria a Dios. ¿O no sabéis que todos los que somos Oiga. bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros Oiga. andemos en novedad de vida. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Gloria al Señor. O sea, usted al salir del agua está, ¿qué cosa? Dice que Cristo resucitó de los muertos, ¿verdad? Exacto. Entonces usted al salir de las aguas dice, así también nosotros. Así también nosotros, ¿qué? Resucitamos. Gloria a Resucitamos. Dios. Tenemos nueva Amén. vida en Cristo Jesús. Así es. Eso significa el bautismo en la iglesia de Dios. ¿Quién instituyó el bautismo? El mismo Jesucristo. ¿Saben que Jesucristo bautizaba? Sí. Dice en San Juan capítulo 3, le dice para ir terminando, a Nicodemo, versículo 5. Para los que creen que sin bautismo hay salvación, mira lo que dice ahí. Leamos. Respondió Jesús: de cierto te digo, Oiga. que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua. Nosotros nacimos del vientre de nuestra madre el día que salimos del vientre, ¿verdad? Ahora usted va a nacer del agua cuando salga del agua.
Dice, y el que no nace del agua no puede entrar al reino de Dios. Y Jesús, después que le da esa palabra, léame por ahí el versículo, creo que es el 21, 22. Pasado estas cosas, Jesús vino. 22. ¿Sí? 22. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Oiga. Y estaba allí con ellos. ¿Y qué hacía? Y bautizaba. Oiga. Jesús vino y comenzó a bautizar. Jesús bautizaba, aleluya. O sea, esto no es un invento de la iglesia. Jesús vino y bautizaba. Gloria a Dios. Ahora, ¿saben Bendito ustedes, sea. Jesús bautizaba? ¿Sí o no? Sí, Ahí dice que bautizaba. sí. Pero ¿sabes que Jesús mismo no bautizaba? Jesús mismo personal, físicamente no bautizaba. Ahí dice que bautizaba. Pero en realidad él no bautizaba. Como Jesús. Bueno, así mismo. Capítulo 4, versículo 1, mire cómo dice. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, Amén. Dice que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más discípulos que Juan. Pero dice el 2. aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Como eso. Dice Jesús hacía y bautizaba, y el anterior capítulo dice que bautizaba. Por fin, ¿bautizaba o no bautizaba? Sí bautizaba, y dice que bautizaba. Pero luego dice, aunque él personalmente no bautizaba, sino sus discípulos. Pero entonces, ¿por qué dice que Jesús bautizaba? Porque Jesús está en todo. En su nombre, ¿Por qué? en su nombre. Porque En lo su hacían nombre. en su nombre. Es como que ese ignario es suyo. Gloria ¿verdad? al Señor. Como que es suyo, ¿verdad? ¿De quién es? Suyo, muy bien. Y usted decide regalárselo a la hermana, ¿verdad? ¿De quién es? ¿El ignario? La hermana Suyo. también. Y usted se lo va a regalar a ella, ¿está bien? Todos juntos. Entonces yo Todos lo juntos. tomo, yo Ahí. lo tomé, ¿quién? Yo, ¿verdad? Y se lo paso. ¿Quién se lo regaló? Ella. ¿Quién se lo regaló? Porque es suyo, es suyo. Yo nada más se lo pasé. Así Amén, es. hermana. No sé si me doy ante. Yo nada más se lo pasé. Pero eso viene en su nombre. Me lo mandó Gloria a ella. Dios. Así es. Así Así es. mismo el bautismo, como es en el nombre de Jesús. Hoy solamente este es un instrumento. Es No Jesús es que la va a importante la bautizar. persona que te Amén. bautiza. Así es. El que te está Ajá. bautizando es Jesús. Por eso yo te Bendito voy a Dios. sumergir en el nombre de Jesús. O sea, yo no soy nada, lo estoy haciendo en su nombre. Gloria a Dios. Por su nombre. Bendito en sea nombre Jesús. de En Él. el nombre de Amén. Jesús. Dios nos guarde. Y esto lo digo para el mundo entero porque este video se va a compartir. El que bautiza, Dios nos guarde, Dios nos libre, Dios nos ampare y nos proteja, la sangre de Cristo nos guarde. Pero el que Así bautiza es. se puede hasta perder. ¿Se puede qué? El que te bautiza se puede perder. Dios me ampare, la sangre de Cristo me cubre. Se Amén. puede perder, eso no le hace. Dios nos guarde. Porque Él no te bautizó en su nombre. Te bautizó en el nombre de quién? Gloria al Señor. De Jesús. Y eso es lo que vale. Repito, el que te bautiza se puede perder y te va a quedar, ay, pero Él me bautizó a mí y ahora se dañó. ¿Qué le hace? Usted fue bautizada en un nombre glorioso. Bendito de sea uno Jesús. que no se pierde. En el Aquel nombre que de es el Jesús. Rey de Reyes y Señor de Amén. Señores, el Dios del universo. Bendito Gloria sea Amén. su nombre. Jesús, en ese nombre. Que Dios Así les es. bendiga, mis Amén. hermanos. Vamos a darle gracias por la palabra. Padre, en Así el nombre es. de Jesús.